El DANE revela la encuesta de calidad de vida de los colombianos. Se tiene una mejora en la cobertura de salud, educación y tecnología, pero se aumenta el número de personas por familia, en especial en las zonas rurales del país. La más reciente encuesta de la calidad de vida que reveló el DANE evidencia que los colombianos tienen mayor acceso a la educación, a la seguridad social y a los servicios públicos. El índice de confianza del consumidor en febrero se ubicó en menos 24,3%. Tuvo una mejoría de 5,9 puntos, pero sus niveles continúan siendo negativos. Perú enfrenta la peor emergencia invernal de las últimas 2 décadas. 20 de sus 25 provincias se encuentran en la alerta máxima. Ya hay 62 muertos. Durante 4 horas rindió versión libre ante el Consejo Nacional Electoral ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, explicando las posibles infiltraciones de dineros de Odebrecht a su campaña. El único testigo de la presunta infiltración del ex senador Otto Bula a la Fiscalía reconoció ser un mitómano. Proyecto de jubileo por visita del Papa Francisco a Colombia beneficiaría a por lo menos 40.000 presos en todo el país. El superintendente de Notariado y Registro presentó su renuncia ante el presidente Juan Manuel Santos. Jorge Enrique Vélez asumirá la presidencia del partido Cambio Radical. Jornada de protestas en Bogotá y en municipios vecinos. 6 personas detenidas. Dejó el paro de transportes en Soacha. La calle 26 estuvo bloqueada por pequeños propietarios y la circunvalar colapsó por disturbios en la Universidad Distrital. En Medellín se realizó con éxito primer implante total de lengua en un paciente que sufría de cáncer. Todo sobre el juego Santa Fe y Sporting de Perú esta noche por la Libertadores. Colombia ante Brasil en sub-17 se juega esta noche su clasificación al Mundial. ¿Se ha preguntado cuáles son las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo? Un estudio revela esta información. Les adelanto, nuestra capital está cerca de la mitad del ranking. Lo hablaremos al final de la emisión. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Se agravan las cosas en la Corte Suprema. 2. Hoy se supo cómo nació el cuento falso de la muerte de Timochenko. 3. Un hombre probó y valiente asume la jefatura de Cambio Radical. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El DANE reveló la última encuesta de calidad de vida de los hogares colombianos. El estudio revela una mejora en la cobertura de salud, educación y tecnología. También un crecimiento en el número de personas por familia, especialmente en zonas rurales. Según la encuesta de calidad de vida de los hogares colombianos revelada por el DANE, durante 2016 las familias mejoraron en especial por el aumento en la cobertura de salud, educación y tecnología. Sin embargo, se presenta un incremento en el número de personas en el núcleo familiar con mayor tendencia en los centros poblados y el área rural. Precisamente el promedio por hogar aumentó en el campo colombiano a 3.6 personas por familia, mientras que en las cabeceras se mantiene en 3.3 personas, igual número para el total nacional. 5 o más personas por hogar creció con mayor magnitud, también en los centros poblados un 27.6%, mientras en las cabeceras urbanas o principales ciudades aumenta a 19.6%. Por lo tanto, el número de 3 personas por hogar aumentó en las cabeceras 24.4% y en centros poblados y rural 19.7%. Según el tipo de hogar se muestra la siguiente tendencia: parejas con hijos creció 35.7%, extenso compuesto, que se explica cuando en el núcleo conviven más miembros de la familia como tíos, bajó 27.1%. Unipersonal, persona soltera, aumentó en 15% y hogar nuclear monoparental, que hace referencia cuando en el núcleo familiar solo cuenta con uno de los 2 padres, cayó 12.8%. Además, las parejas sin hijos se mantuvieron estables en 9.4%. Las mujeres cabeza de hogar aumentaron en los centros poblados y en el campo con un 24.3% y en las cabeceras disminuyó a 37.6%. La jefatura femenina sin cónyuge se ubicó en 77.7% y con hijos menores a los 18 años registró un 36.3%. Por lo tanto, en los oficios domésticos, esta población presenta un 61.8% en los centros poblados, mientras en las cabeceras urbanas bajó al 39%. ¿Pero qué factores contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los colombianos? Le trasladamos la pregunta al director del DANE, Mauricio Perfetti. Con él se encuentra María Camila Orozco. María Camila, buenas noches. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues en efecto nos encontramos con Mauricio Perfetti, director del DANE, para que nos explique cuáles son las cifras más relevantes de esta encuesta de calidad de vida que precisamente mide las condiciones en las que están viviendo los colombianos o en las que vivieron en el último año. Doctor Mauricio Perfetti, cuéntenos cuáles fueron las cifras más impactantes y qué significa esto para el país. Estamos hablando de coberturas en seguridad social, en salud, por ejemplo, por encima del cercanas al 96%. Estamos hablando de coberturas de energía eléctrica, estamos hablando de coberturas de acueducto y estamos hablando de acceso al gas natural en niveles respectivamente por encima del 95%, del 99% en energía, por encima del 90% en acueducto y por encima del 65% en gas. Significa que los colombianos están avanzando y que las mejoras son tanto en las cabeceras municipales como en las zonas rurales del país. Pues ustedes ya lo acaban de escuchar, esta encuesta que se realiza desde 1997 indica que la calidad de vida de los colombianos va mejorando. Precisamente uno de los datos es que el 65% de las personas mayores de 5 años tienen acceso a Internet. Por la información desde el centro de Bogotá, María Camila Orozco, CMI La Noticia. María Camila, y hoy se conoció también la última encuesta del Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo sobre la confianza del consumidor, que sigue en terreno negativo, aunque revela una leve reacción. La encuesta realizada por FEDesarrollo muestra una leve mejoría en relación con enero. El avance es de 5.9 puntos. Continuamos en un terreno negativo. Obviamente que hay una mejora casi de 6 puntos porcentuales, pero es absolutamente insuficiente. Necesitamos quedar en positivo para que verdaderamente esta economía se mueva. De manera desagregada, las ciudades que más se rajan son Bogotá con menos 24,2, Medellín con menos 32,4 y Cali con menos 22,4. Por su parte, la encuesta de opinión industrial presentada por la ANDI indica que en enero, comparado con el mismo mes de 2016, la producción disminuyó menos 0.6%. El dato para enero, cuando uno compara enero del 2017 con enero del 2016, muestra un decrecimiento del 0.9%, algo que se había visto ya por lo menos en la demanda o en los indicadores de demanda y los indicadores de confianza del consumidor. El dato cuando uno quita refinación termina siendo un poco peor, es decir, estamos hablando de un decrecimiento del 1.2%. Por su parte, las ventas locales crecieron 1,2%. Sí, claro. En imágenes quedó captado el momento en que una mujer se salva de morir tras ser arrastrada por el agua y el barro en una pequeña localidad de Perú que desde hace varias semanas está siendo azotada por un intenso temporal de lluvias que ha causado inundaciones. Hasta el momento se reportan 62 muertos, más de 70 desaparecidos y 65.000 damnificados. Este es el momento en que Evangelina Chamorro, completamente cubierta de barro, sale del agua y los escombros que la arrastraron por al menos 50 metros en el distrito de Punta Hermosa, muy cerca de Lima, la capital peruana. Sacando fuerzas de donde no hay, se levanta esquivando las ruinas y luchando contra la fuerza de la naturaleza, logra llegar a la orilla para ser socorrida por algunos vecinos. Muy cerca de ella está una de sus vacas que intenta aferrarse al suelo para no seguir siendo arrastrada por la corriente. Desde el hospital, Evangelina, de 32 años, habló con la ministra de Salud, quien destacó su valentía. Adolorida está, pero usted ha vuelto a vivir. ¿Estaba sola en la casa? Sí, estaba con mi esposo. Mis hijos estaban en el colegio. ¿Las niñas estaban en el colegio? Sí, en el colegio. ¿Ya? ¿Qué sabes de tu esposo? Él lo han traído antes también, pero no sé nada. Pero Evangelina no es la única que vive para contarlo, pues estas otras imágenes muestran cómo un conductor se salva de ser arrastrado por la fuerza de las aguas junto con su camión. Y es que la situación es crítica en al menos 20 de los 25 departamentos del país, en donde varios ríos se han desbordado y afectado a miles de personas que lo han perdido todo. El gobierno anunció que más de 240 millones de dólares serán invertidos para reconstruir las viviendas y dar atención a los más afectados por uno de los peores desastres naturales que azota a Perú en las últimas 2 décadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el proyecto de presupuesto que cuenta con un importante repunte en defensa. El documento refleja una reducción en educación y ayuda exterior.
Este es el presupuesto que suma 1,5 trillones de dólares con un incremento de 54 billones para defensa, es decir, un 10% más respecto al año pasado. En detrimento, la cuantía se reduce para educación, medio ambiente, agricultura, trabajo y ayuda exterior. And I'm confident that with the input of the men and women of the State Department, we are going to construct a way forward that allows us to be much more effective, much more efficient, and be able to do a lot with fewer dollars. Regarding the question as to climate change, I think the president was fairly straightforward. That we're not spending money on that anymore. We consider that to be a waste of your money to go out and do that. El documento también dedica 1,4 billones de dólares para el polémico muro fronterizo con México para este año y 2,6 para 2018, un aporte menor para la obra valorada en 21.000 millones. El presupuesto aún debe ser aprobado por el Congreso. Luego de 4 horas de versión libre ante el Consejo Nacional Electoral, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga dijo que está seguro que su actuación fue limpia y transparente. La corporación investiga la posible infiltración de dinero de la multinacional Odebrecht a su campaña. La versión libre del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga fue ante el magistrado investigador Carlos Camargo. Tras la diligencia que duró 4 horas, el integrante del Centro Democrático aseguró que está convencido de su actuación. Reitero, mi campaña fue una campaña honorable, una campaña que se preocupó para cumplir todo lo que establece la ley, pero tendré la paciencia suficiente para poder esperar que las autoridades competentes se pronuncien. El ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga aseguró que su campaña fue limpia y transparente, y esto se comprobará durante el proceso. Quiero reiterar mi compromiso para seguir adelante y atender todas las citaciones y dar las explicaciones que sean necesarias. David Zuluaga, hijo de Óscar Iván, gerente de la campaña presidencial en 2014, también rindió su versión ante el CNE vía virtual desde Nueva York. En una indagatoria, Andrés Vélez, el que sería el testigo clave de la presunta infiltración de Otto Bula a la Fiscalía, se declaró clínicamente mentiroso. En la declaración conocida por CMI, Vélez reconoce que ha entregado declaraciones a la Fiscalía producto de su imaginación. La confesión se hizo en el 2004 cuando Andrés Vélez narraba varios sucesos en torno a la oficina de cobros del bloque capital de las AUC. El testigo que señaló a varios fiscales de favorecer a Otto Bula en investigaciones admitió ante un fiscal de lavado de activos ser mentiroso. Como adicto en recuperación que soy, me llevan a crear cualquier cantidad de situaciones imaginarias. Vélez incluso pidió llamar a declarar al médico Otto Held, quien podría confirmar su enfermedad. Les podrá explicar mi cuadro clínico como adicto y alta participación en lo que en psicología se conoce como mitomanía. El hombre, que ha servido como testigo en varios casos por parapolítica, dijo sentir vergüenza por su enfermedad y aseguró que como consecuencia de sus mentiras, los paramilitares le quitaron todo su patrimonio. 2 proyectos de jubileo o perdón por la visita del Papa se radicaron en el Congreso. Según el ministro de Justicia, Enrique Gil, de aprobarse las iniciativas, 40.000 reclusos podrían salir de las cárceles. El proyecto de jubileo presentado por el gobierno aprovecha la visita del Papa Francisco para rebajar la pena en una quinta parte a los condenados por delitos menores. Se busca un empalme o una reducción hasta de una quinta parte en miras precisamente a aspectos humanitarios y de una política criminal coherente. La iniciativa del partido de la U beneficiaría a 40.000 presos e incluiría a los internos con medidas de aseguramiento. Beneficiará de 120.000 presos que hay en Colombia a cerca de 40.000 colombianos, que incluyen de manera novedosa no solamente a los autores de delitos menores, excluidos por supuesto homicidio, delitos sexuales, delitos contra menores, secuestro, narcotráfico. Y también para las personas que están imputadas, siempre y cuando, ojo, no sean delitos graves de lesa humanidad o de los estatutos de Roma. El Centro Democrático radicará la próxima semana un proyecto que va en la misma dirección. El Consejo de Estado ordenó suspender la evaluación de desempeño laboral de 744 funcionarios que se postularon para los cargos de procuradores judiciales. La decisión la tomó el Consejo de Estado tras decretar una medida cautelar en la que suspendió temporalmente la implementación del concurso para proveer 744 cargos de procuradores judiciales de grados 1 y 2. Esto al considerar que no existe claridad en el método de la evaluación del desempeño laboral a quienes se encuentren en periodo de prueba. Dichos cargos son los de más alto sueldo en la Procuraduría General, pues ganan entre 10 y 23 millones de pesos respectivamente. Actualmente, de los 744 procuradores que se posesionaron, solo el 10% alcanzó a inscribirse en carrera, por lo que el resto de funcionarios deberá esperarse a que se emita un fallo definitivo sobre este tema.
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, será el nuevo director del Partido Cambio Radical. El funcionario renunció ante el presidente Juan Manuel Santos. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, es uno de los funcionarios más antiguos del gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, este jueves presentó oficialmente su carta de renuncia para asumir la dirección del Partido Cambio Radical. Explicó cómo será la nueva línea del partido político. Creo que puedo hacer una excelente función y puedo defender el gobierno del presidente Santos desde esa posición. También será la línea de la autoridad, la línea del carácter, la línea de la ejecución, de la infraestructura, de la vivienda, de lo que nos ha distinguido a los de este partido. Indicó en qué estado deja la superintendencia en cuanto a titulación de predios. Recuperamos casi 1.800.000 hectáreas, titulamos más de 45.000 predios en el país, hicimos a muchos propietarios y lo más importante, es una frase que le decía yo a todos mis funcionarios todos los días, donde hay propiedad privada hay democracia. Cambio Radical ya tiene listos los documentos que lo postularán como su nuevo jefe ante el Consejo Nacional Electoral. Un llamado de atención al Estado colombiano para que mejore la protección a los defensores de derechos humanos y promotores del proceso de paz, formuló el delegado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland. Según la ONU, la mayoría de los 59 defensores de derechos humanos asesinados el año pasado estaban impulsando el proceso de paz. Había asesinatos de líderes y lideresas sociales por empujar la paz, para empujar sustitución de coca, para hacer un trabajo contra la minería ilícita. Los crímenes ocurrieron en zonas donde nuevas mafias buscan apoderarse de negocios que controlaban las FARC. Y tal vez estos grupos, como Clan de Golfo, fue más preparado para el proceso de paz de todos nosotros. El Ministerio de Defensa insiste en que no ha encontrado conexión entre estos casos denunciados. El procurador Fernando Carrillo inició un recorrido por las zonas veredales de concentración de las FARC. Hoy estuvo en el departamento del Meta y alertó sobre las disidencias que siguen delinquiendo. En su visita a la zona veredal de Mesetas Meta, el Procurador General de la Nación se mostró preocupado por la delincuencia que están realizando los disidentes de las FARC en este municipio. Tiene una cosa pues negativa desde el punto de vista de quienes han sido los disidentes de la guerrilla y que según las denuncias que nos ha hecho la comunidad pues están extorsionando y ellos hay que decirles pues que les va a caer todo el peso de la ley encima y lo que está pidiendo la ciudadanía es redoblar la seguridad del Estado en estas zonas. El procurador indicó que el Estado no solo debe llegar a las zonas veredales. Porque creemos que aquí no puede haber dos velocidades, una velocidad que es la de quienes están dentro de la zona veredal y otra de quienes están afuera. Esta es la primera visita del Procurador General de la Nación a una zona veredal del país. Día de protestas en Bogotá. Los transportadores de Soacha y Cibaté bloquearon la autopista sur para pedir que se autorice su ingreso a la capital del país. En la sede de Transmilenio y en la Universidad Distrital también se reportaron protestas. Así amaneció la autopista sur. Miles de personas se quedaron varadas por falta de transporte. Cerca de 300 buses cesaron actividades en Soacha y Cibaté. La razón concreta es la inmovilización de más de 250 vehículos en el corredor entre Cibaté y Bogotá. Y lo que buscamos particularmente es que se genere una adición al convenio existente con Soacha que permita que estos vehículos ingresen allí, o un nuevo convenio para poder incluir los vehículos que salen desde Cibaté y que transportan a nuestros habitantes. Los pocos buses que intentaron prestar el servicio fueron blanco de ataques. 6 personas fueron capturadas. En los paraderos llegaron mucha gente y evitó que los transportadores salieran y se dañaron como 4 o 5 carros. Pero si por Soacha protestaban, en Bogotá el panorama no era diferente. Los pequeños propietarios del SITP bloquearon la calle 26, exigiendo el pago de los vehículos y de las rentas atrasadas. Esta manifestación fue disuelta por el SMAT, así como la que protagonizaron encapuchados en la Universidad Distrital, sede de La Macarena. La protesta en Soacha, que fue la más grave, se levantó con el compromiso de la Secretaría de Movilidad de revisar la resolución que impide a los buses de Cibaté circular por la avenida 68 hasta la calle 80. Con éxito se realizó en la ciudad de Medellín una intervención quirúrgica de implante de lengua. El paciente se recupera satisfactoriamente.
La Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida de Medellín realizó una reconstrucción de lengua a un paciente de 45 años que padecía un cáncer de lengua. La intervención duró 12 horas. Participaron 30 profesionales de la salud. Se realizó en mayo de 2016. Solo hasta ahora muestran los resultados. El implante que se le hizo al paciente Luis es de muslo, este tejido muscular de la pierna, se implanta con piel, tejido celular subcutáneo y músculo. Se lleva a la boca y el tejido va a saber que ya no está en muslo, sino que está en boca y que está rodeado de saliva. Y la saliva hace que su cuerpo, su forma celular cambie y mute a ser una mucosa. El paciente se encuentra en completa recuperación. Casi un año después de la intervención puede comer y respirar normalmente. Hablar, comerme un helado, me fascina tomarme un tinto, tomarme un yogur, un pedacito de fruta picada, comerme un helado. Poder hablar, sobre todo con su hijo de 5 años, es lo que lo hace más feliz. Como quien dice, que yo pues hermano, la voz me cambió un poquito, el tono de voz me cambió un poquito. Y estos días me decía, papi, ¿y usted cuando me habla pues como usted hablaba? Yo digo, desde gracias a Dios que quedé hablando. Usted imagina que no hubiera quedado hablando. En la Clínica Vida continúan investigando para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias. Entre tanto, Luis sueña con llevar a la playa a su hijo. La multinacional Gas Natural Fenosa anunció que demandará por 1.000 millones de euros al Estado colombiano por la decisión de liquidar Electricaribe. El próximo lunes, Gas Natural Fenosa presentará una demanda ante el órgano de arbitraje del Banco Mundial, CIADI, solicitando una indemnización de 1.000 millones de euros por la liquidación de Electricaribe. El gobierno colombiano se refirió a este caso a través de un comunicado en el que destaca que esta medida no puede entenderse como una expropiación. Electricaribe no está en condiciones de prestar el servicio de energía eléctrica. El problema central ha sido la insuficiencia de las inversiones. Respecto al tema de expropiación, la presidenta de Colgen manifestó que este no es un gobierno que expropie empresas, nunca ha dado muestras de hacerlo. Definitivamente esto lo que es una institucionalidad que lo que está demostrando es que el incumplimiento pues tiene que ser castigado o penalizado. Yo diría que claramente esto es lo más lejano a una expropiación posible. Cabe recordar que se están adelantando las labores para buscar un operador que pueda ofrecer la prestación del servicio con calidad. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pidió al ELN suspender los atentados a la infraestructura energética del país. El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que es un contrasentido que el ELN esté negociando en Quito y sigan destruyendo la infraestructura petrolera. Por ello hizo un llamado al grupo subversivo para que suspenda estas acciones, particularmente contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, ya que no solo ha afectado el transporte de crudo, sino también su producción. ¿Por qué autoinfligirnos ese daño? ¿Por qué el ELN utilizar esa estrategia cuando ya hay una mesa de negociación para que ventilen allá sus puntos de vista y sus ideas, pero no atentando contra la infraestructura energética que es de todos los colombianos? A la fecha ya se registran más de 20 atentados a la infraestructura petrolera del país. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,92% a 1.342 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió con una valorización de 2,75% a 23.900 pesos. La acción de Odinsa fue la que más cayó con una pérdida de 4,77% a 8.980 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 13.000 millones de pesos. El Grupo Bancolombia realizó hoy su asamblea y presentó utilidades por 2.9 billones de pesos. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.923 pesos con 96 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.820 pesos y la venden en 2.860 pesos. Un euro cuesta 3.181 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 41 centavos. El azúcar se transó en 18,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 79 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.320 pesos. En Cartagena, una de las favoritas a Señorita Colombia 2017 se alza con el título de Reina de la Policía. Después de comerciales la conocerán. Los espero.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento en CMI. Iniciamos hablando de Bogotá. Dentro de una investigación internacional cuya finalidad es evaluar la calidad de vida de las principales ciudades del mundo, nuestra capital ha ocupado el puesto 129. Un estudio de la firma estadounidense de investigación Mercer evaluó la calidad de vida de 231 ciudades del mundo. Viena es la urbe donde sus habitantes viven mejor en todo el planeta. En América Latina, el listado lo lidera Montevideo en el puesto 79. La capital colombiana ocupa el puesto 129, lo que supone que hay aspectos que se deben mejorar en la ciudad. En la generación de un espacio público de calidad, en la generación de políticas que ayuden a combatir los problemas de inseguridad que tenemos en la ciudad, en políticas que nos ayuden a hacerle seguimiento a la forma en que se está desarrollando el transporte público en la ciudad, que es una de las variables que más afectan la calidad de vida. Según encuestas de la Cámara de Comercio de Bogotá, la seguridad y la movilidad son los factores que más afectan la calidad de vida de los bogotanos. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, tenemos una de las tasas más bajas del país, pero hoy tenemos cerca de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor. Tenemos 400 kilómetros de ciclorrutas. En la medida en que la gente se movilice más en bicicleta, hay menos contaminación de CO2 y llega más rápido a su sitio de estudio o de trabajo. Se están sumando esfuerzos para mejorar el atractivo turístico de Bogotá a través de la industria de eventos. Representante del departamento del Cesar en el Concurso Nacional de la Belleza que se realiza por estos días en Cartagena, se convirtió en la nueva reina de la policía. Anabela Castro Sierra, señorita Cesar, se convirtió en la nueva reina de la policía. La estudiante de comunicación social conquistó al jurado con su belleza y carisma. Quiero hacer una gran labor, quiero cumplir mi labor en este momento y demostrarles que las mujeres de Colombia tenemos buenas costumbres y tenemos que fomentarlas. A pocos días de conocer la nueva señorita Colombia, suenan con más fuerza los nombres de Bogotá, Cartagena y Antioquia. Yo veo la competencia muy fuerte, considero que son mujeres hermosas, podemos ver la diversidad de nuestro país y bueno, yo creo que los jurados lo van a tener muy difícil. También comienzan a ganar puntos algunas candidatas, como es el caso de Cauca. Mañana los cartageneros tendrán la oportunidad de verlas por última vez de cerca en la Batalla de Flores, que se realizará en la avenida Santander a partir de las 2 de la tarde. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Acompañado de su gabinete de gobierno en pleno y de su personal de confianza, el alcalde mayor de Bogotá aceptó la decisión del juez 23 de instrucción criminal y renunció a su cargo. Seguro de que ante todo debo preservar la dignidad del cargo que me encomendaron mis conciudadanos, pondré en manos del señor presidente de la República la decisión de designar a quien considere adecuado para regir transitoriamente los destinos de la ciudad en este momento de perplejidad y expectativa para todos los habitantes de Santa Fe de Bogotá. Hoy, inesperadamente, porque así lo dispuso el caudal de los acontecimientos de nuestra democracia, pongo ante los colombianos la transparencia de mi vida personal y el conjunto de obras que he emprendido y dejaré terminadas como sello de mi actuar responsable. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Se agravan las cosas en la Corte Suprema. 2. Hoy se supo cómo nació el cuento falso de la muerte de Timochenko. 3. Un hombre probo y valiente asume la jefatura de Cambio Radical. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Por ausencia de magistrados no hubo sala plena en la Corte Suprema de Justicia. 4 magistrados se encuentran de permiso y sus votos son necesarios para integrar las ternas de donde saldrán los nuevos magistrados de la Corte Constitucional para reemplazar a Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas. La situación es tan compleja en el alto tribunal que a 3 meses de haber retomado labores, es la única corte que no ha logrado ni siquiera escoger a su presidente. Está encargado el magistrado de la Sala Penal, Francisco Acuña. Será la próxima semana que se realice la sala plena, pero desde ya temen que no habrá humo blanco en la conformación de las ternas. ¿No tendrá conciencia la Corte del ejemplo que da? 2.
La historia detrás de los rumores de la muerte de Timochenko. La semana pasada la opinión pública se estuvo moviendo alrededor de los rumores del supuesto fallecimiento de Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Incluso el exguerrillero tuvo que escribir desde su cuenta de Twitter a propósito de los rumores y citó la crónica escrita por Gabriel Ángel, la cual apareció en la página web de esa guerrilla que hablaba de un paro cardiorrespiratorio por el que pasó hace 2 años. Lo que no se sabía hasta el momento es qué originó esos rumores. La historia empezó con un trino de una cuenta fantasma llamada @JuanSantosDice, que simulaba ser la cuenta del presidente Santos. El trino decía: colombianos, confirmo a esta hora, con mucha tristeza, la muerte de Timoleón Jiménez Timochenko. El trino no alcanzó a estar más de 20 segundos. El propio director de la Policía Nacional, el general Nieto, dio la orden a la unidad de delitos informáticos de borrar el trino y de investigar de dónde provenía. De inmediato se lo comunicó al presidente. Ahora esa unidad se encuentra investigando quién fue el responsable de generar esos ruidos en redes sociales. Según fuentes, podría enfrentarse a condenas por delitos por hackeo. 3. Jorge Enrique Vélez, posiblemente el más atrevido funcionario del presidente Santos, como lo demostró en varias ocasiones, confesó hoy que la decisión que acaba de tomar fue la más difícil en su carrera como servidor público. Vélez hizo una insuperable gestión como superintendente de notariado y como gobernador encargado de La Guajira. Como súper enfrentó a las mafias de la tierra, quienes despojaron de miles de hectáreas al Estado y al campesinado. Y como gobernador fue el valiente mandatario que denunció la feroz corrupción que acabó con La Guajira. Las amenazas de muerte que recibió no lo amedrentaron y sentó las bases para que la Fiscalía interviniera. Hoy tiene detenidos a más de 20 contratistas y exfuncionarios, entre ellos 2 exgobernadores. Se va el gran funcionario de la Super. Esta tarde tomó la decisión de aceptar la dirección de Cambio Radical. Le entregó al presidente Santos su renuncia y asumirá cuando el Consejo Electoral acepte su designación. Si el reto que enfrentó Vélez como gobernador de La Guajira fue complicado, lo que le espera no es precisamente un baño de rosas. Si un partido tiene hoy problemas, es Cambio Radical. Como buen paisa, Jorge Enrique Vélez es muy devoto de la Virgen del Carmen y del Milagroso de Buga. Miren lo que tiene en su casa. Lo acompaño en sus oraciones. Brindaremos por él, porque le vaya bien. Na, 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 na. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Jorge Enrique Vélez y Rodrigo Lara, jefes entrante y saliente de Cambio Radical, ¿usted cree que Germán Vargas Lleras logrará vencer en las elecciones presidenciales? No, 53%, sí, 47%. Hace pocos minutos, la Presidencia de la República reveló un listado de más de 80 personas, de las cuales saldrán las ternas para reemplazar en la Corte Constitucional a la magistrada María Victoria Calle y al ex magistrado Jorge Pretel. Dentro de los inscritos estarán la exsecretaria jurídica de Presidencia Cristina Pardo, el jurista Rodrigo Primi, María Margarita Zuleta, directora de la agencia Colombia Compra Eficiente, y los ex magistrados Néstor Osuna y William Zambrano. Muy bien, hasta aquí las noticias. No se muevan, que ya viene hashtag.